Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es simplemente mi podcast, el podcast de Pablote. Hola a todos, ¿cómo anda la gente? Por acá muy bien, muy contento y grabando el episodio número 3 del podcast de Pablote. Mi nombre es Pablo Trincabelli, tengo un blog, mi blog es el blog de pablot.wordpress.com y estoy grabando el podcast desde la ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina. El tema de hoy va a ser la criptografía, ¿sí? Parece bastante complejo así por el nombre y de hecho es un tema complejo, pero vamos a tratar de hacerlo lo menos técnico posible. Voy a tratar de evitar meterme en tecnicismos y vamos a tratar de ser sencillos y tratar de explicar de qué se trata esto. Puntualmente tenemos dos grandes divisiones en las que podemos, o dos grandes temas en los que podemos dividir la criptografía, al menos lo que vamos a tratar en el podcast. Una es la criptografía simétrica y la otra es la criptografía asimétrica. Estos dos nombres solamente son para identificar lo siguiente. La criptografía simétrica significa que uno tiene una clave con la cual se encripta algo y esa clave con la cual uno encriptó algo es la misma que hay que usar para desencriptar. Caso concreto, caso práctico, PKZIP, si pego algo con clave, pasame la clave así lo desencripto. ¿Sí? Eso es criptografía simétrica, así de simple. La criptografía asimétrica es un poco más compleja, pero es mucho más segura. La criptografía asimétrica utiliza dos claves o dos llaves. La clave o llave pública y la clave o llave privada. ¿Sí? O sea, ¿cuál es en realidad? Voy a hacer un parate y vamos a ver en realidad cuál es el problema de la criptografía simétrica de la que usábamos, que decíamos recién en el ejemplo del PKZIP. ¿Qué pasa? Yo encripto algo, ¿sí? Con la clave Pepe y cuando se lo doy a alguien para que desencripte le tengo que decir, che, ojo que la clave es Pepe, ¿sí? O sea, le tengo que pasar la clave de alguna forma, por teléfono, por mail, pésima idea, por fax, terrible idea, por lo que fuera, pero se la tengo que pasar, tengo que confiar en un medio no seguro para pasarle la clave, para desencriptar algo que yo quería que fuera seguro, ¿sí? O sea, estoy cayendo en métodos tradicionales como el teléfono, un mail, un fax o lo que fuera, un papelito escrito, pegado en el monitor, no sé, lo que fuera. Estamos dejando abierta la seguridad, ¿sí? En ese punto, en el punto más crítico, ¿sí? Ese es el talón de Aquiles de la criptografía simétrica, ¿sí? Por esto está la criptografía asimétrica, que como les decía tiene dos claves, ¿sí? Un juego de claves por cada, o sea, se necesita un juego de claves para cada, por cada encriptación que hagamos. O para cada usuario, llamémosle, no por cada encriptación, en realidad esto es un error. Yo tengo mi par de claves y fulanito tiene su par de claves. Decía que la criptografía asimétrica tiene estas dos claves y una es la clave pública y la otra es la clave privada. ¿Cómo es esto? Bueno, básicamente, así muy rápidamente, cuando yo creo mi par de claves, ¿sí? Obviamente el software que se usa, OpenPGP, GNU-PG, PGP o lo que fuera, cuando se usa estos software solo genera estas claves, realmente no es algo tan complicado. Pero básicamente lo que se hace en la creación de las claves, tomando un número aleatorio muy grande, ¿sí? Muy grande, para asegurar justamente que sea un número único, se genera ese par de claves, ¿sí? Por ahora tomémoslo así, una clave pública, una clave privada. ¿Qué pasa después con esto? La clave privada hay que tenerla muy guardadita, bajo llave, con 14 candados, ¿sí? Toda la seguridad que le podamos aplicar. ¿Qué quiero decir con esto? No la grabemos en un disquete, ¿sí? Un tema, esta clave pública y privada no es PP01 y PP02, ¿sí? No son claves que uno pueda tipear, ¿sí? Como un password, ¿sí? Son archivos, ¿sí? Que tienen, en realidad está mal llamada clave, en realidad es una llave, ¿sí? Por la traducción del inglés por ahí llave y clave se nos confunden, pero en la criptografía simétrica, el ejemplo del PKZIP, uno sí usa una clave que escribe, que es la clave Pepe, por ejemplo, ¿sí? En la criptografía, se me trabó la lengua, en la criptografía asimétrica,
se utiliza una llave, ¿sí? Cuando se generan las llaves públicas y privadas, en realidad son dos archivos en disco, ¿sí? Dos archivos de datos. Uno hay que guardarlo muy bien y el otro es el que es el público, el que hay que repartir. ¿Cómo es esto? Yo el privado me lo quedo muy guardadito, como decía, con buena seguridad. No lo pongan en un disquete, no lo pueden imprimir y tipear, ¿sí? No es algo que pueda quedar pegado en un monitor. Más allá que hay forma de exportarlo a una versión imprimible, por decirlo así, pero igual no es práctico escribirlo. Son varios cientos de caracteres, sin ningún sentido ni orden, así que no es algo práctico. Pero bueno, sí hay que tener este archivo de clave privada muy bien guardadito. Y el archivo de clave pública en realidad no se puede. Hay que darlo a publicidad, justamente, hay que darlo a conocer, hay que repartirlo a todo el mundo vía mail, ¿sí? O vía un disquete, un pendrive, una tarjeta SD, lo que fuere. Justamente es para eso, es para entregarle a los demás nuestra clave pública, por eso es pública, es para que los demás la tengan. ¿Cómo es esto? El tema es así. Cuando alguien me quiera mandar un mail a mí, ¿sí? O un mail, un archivo encriptado, lo que fuera, ¿sí? No interesa qué cosa, va a utilizar esa clave pública que yo le he dado previamente y con la cual no hay que tener ningún tipo de resguardo en cuanto al tema de seguridad. Va a utilizar esa clave y con un software obviamente apropiado, como decía recién PGP o GNU-PG o lo que fuera, va a tomar esa clave pública y va a encriptar ese mensaje, archivo o lo que fuera para mí con mi clave pública, ¿sí? La única forma de abrir ese archivo, de desencriptar ese archivo, ese mail o lo que fuera, es mi clave privada, ¿sí? Las claves públicas y privadas están relacionadas matemáticamente, de tal forma que la clave privada es imposible generarla a través de la pública, ¿sí? No hay forma con ningún algoritmo matemático, no hay forma de hacerle algún tipo de ingeniería inversa o lo que fuera, como quieran llamarlo, y regenerar la clave privada, ¿sí? Eso no hay forma. Pero sí están relacionadas matemáticamente, con lo cual la persona que me tiene que encriptar algo a mí, con mi clave pública lo encripta y no hay forma de abrirlo más que con mi clave privada. Mi clave pública no va a servir para abrir eso que me han encriptado, ¿sí? Solo sirve para encriptar, no para desencriptar. Para desencriptar se necesita mi clave privada. Recalco esto porque por ahí es un juego de palabras, a lo mejor privado, público, pero hay que tenerlo bien en claro. Por eso se llama criptografía asimétrica, ¿sí? Porque una clave se usa para una cosa, otra clave se usa para otra. Bueno, y a la inversa, o sea, cuando yo lo recibo justamente, a la inversa no, en realidad, me encriptan con mi clave pública el mensaje, archivo, lo que fuera, y yo solo lo puedo desencriptar con mi clave privada, ¿sí? Esto se puede usar también tanto para encriptar como para lo que se llama firma digital, ¿sí? Lo habrán oído nombrar seguramente más de una vez. La firma digital, ¿cómo sería en este caso? Recién hablamos de la encriptación, pero uno puede mandar algo que no está encriptado, pero sí firmado digitalmente. Yo quiero que todo el mundo vea esto y sepa que yo generé eso y pueda verificar que yo generé esto. ¿Cómo es esto? Bueno, igual. Yo firmo digitalmente, y esto de vuelta lo permite hacer el software que uno utiliza, ¿no? Yo firmo digitalmente, ¿sí? Con mi clave privada, y la única forma de verificar que ese contenido realmente ha sido hecho por mí es con mi clave pública, o sea que cualquiera que tenga mi clave pública puede verificar que el contenido del archivo o el mail o lo que fuera realmente fue originado por mí, ¿sí? O sea, vuelvo a lo mismo. Firmo con mi clave privada, todo el mundo valida mi firma con mi clave pública, ¿sí? Esto es así. Básicamente esto es todo lo que hay que saber, ¿sí? No hay mucho más. Sí podemos agregar que las claves públicas, como dijimos, como justamente tienen que ser públicas, hay lo que se llaman los key servers, si no me equivoco, que justamente están disponibles en Internet y justamente uno puede encontrar allí claves públicas de cientos de miles de personas y si yo quiero publicar mi clave pública, la puedo publicar ahí.
También nuevamente los software que utilicemos dan la posibilidad de conectarse a un servidor de llaves de estos y publicar la clave, la llave pública. En concreto, por ejemplo, les cuento mi caso. Yo utilizo como cliente de correo Thunderbird, ¿sí?, de Mozilla, y tiene un add-on que se llama Enigmail, que justamente agrega la funcionalidad de OpenPGP, ¿sí? OpenPGP es la versión de GNU de PGP. PGP es el software original, digamos, el que originalmente ideó un software que trabajaba en base a claves públicas y privadas. Y bueno, acá me estoy trabando un poquito porque estoy mirando y en realidad no estoy seguro, creería que sí, ahora me surge la duda, que OpenPGP y GNU-PG sean lo mismo. Creo que sí son lo mismo. Tarea para la casa, verificar esto. De todas formas, son compatibles, no hay problema. Creo que es el mismo producto, pero bueno, esto es algo que me surge en este momento. De todas formas, bueno, eso no importa. Les decía, Enigmail es el add-on para Thunderbird para utilizar criptografía asimétrica, ¿sí? Esto de claves públicas y privadas. Y la verdad que funciona muy bien y tiene la opción de, justamente entre varias opciones que tiene para generar claves, crear claves, un montón de cosas, tiene la opción de publicar estas claves en estos servidores que les decía de claves, o de llaves, mejor dicho. De forma bastante sencilla y simple. Hay un tema, ¿sí? Hay que tener cuidado justamente con la clave privada, les decía, o con la llave privada, les decía. En el caso que uno llegue a perder, ¿sí?, esta clave privada, porque no la encontré más, se me rompió el disco, la perdí, no sé, lo que fuera, se pueden revocar las claves, ¿sí? En realidad, en este caso, llegamos a un punto en el cual no van a poder revocarlo. O sea, para revocar una clave tengo que tener la clave, tengo que emitir un certificado de revocación de clave. Esto también lo permiten hacer estos software que les decía. Y uno puede anular esa llave pública y privada, ese par de claves, para que no sean más válidos. Con lo cual, cuando alguien quiera verificar... O sea, ¿qué pasa? Si alguien tiene acceso a mi par de claves, sobre todo a mi clave privada, puede suplantar mi identidad, ¿sí? Entonces, yo podría con un certificado revocar si detecto esta situación, podría revocar ese par de claves y entonces, bueno, ya no serían de utilidad para la persona que me las pudo sustraer. De todas formas, bueno, si uno perdió la clave privada, como empecé a decirles, bueno, no hay forma, la perdió, no hay forma de borrar una clave pública de un servidor de claves, ¿sí? Al menos no forma automática que uno pueda acceder vía web o lo que fuera. No sé si habrá alguna forma, alguna excepción, pero digamos que uno no va a tener al alcance la posibilidad de borrar esta clave pública. Bueno, volviendo al tema de la generación de la clave, de las claves, de las llaves, del par de llaves pública y privada para hablar con propiedad, hay un tema más. La llave privada, sí, ese archivito que hay que guardar y tener muy, muy seguro, va a tener una clave, sí, un password, sí, que vamos a tener que tipear. O sea que en realidad, si uno llegara a perder ese archivo de llave privada, igualmente todavía falta una clave con la cual hay que utilizar para abrir este archivo. En realidad este archivo es un certificado, ¿sí? Un certificado digital, y necesitamos una clave que hay que tipear para poder abrir ese certificado digital, ¿sí? Es un extra más de seguridad que tiene esto. Bueno, y justamente esto trae a colación el tema justo de certificados digitales, que en realidad son primos hermanos. En realidad estas llaves son certificados, ¿sí? ¿Cómo funciona este tema de certificados digitales?
Puntualmente los utilizamos muchísimo, aunque no nos damos cuenta, cuando accedemos a páginas web seguras, esas a las que accedemos con el HTTPS arriba, ¿sí? En la barra de direcciones, y se prende el famoso candadito, se activa ese candadito, ¿sí? Esto utiliza SSL, que es Secure Socket Layer. Habíamos hablado algo de esto en podcasts anteriores. Y básicamente el tema es así: hay una autoridad certificante que emite un certificado. Esa autoridad certificante es, por ejemplo, VeriSign, ¿sí? O Certisur, en el caso de la Argentina, que es una filial de VeriSign. Y esa filial, esa empresa, perdón, esa autoridad certificante, lo que hace es emitir un certificado para nosotros, y esos son los que están asegurando que nosotros somos quien decimos ser, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de un banco, esta autoridad certificante emite un certificado digital para el banco, y cuando nosotros ingresamos vía un browser al sitio seguro del banco, nos aparece un certificado que nos dice: ok, sí, este es el banco al que querías ingresar, y quien está certificando esa identidad es esta autoridad certificante, ¿sí? VeriSign, por ejemplo, para seguir con el ejemplo. Esto tiene una media vuelta de tuerca más que es muy interesante, y que podemos utilizar certificados para validarnos, ¿sí? Y dejar de lado las palabras claves, los passwords. En concreto, uno podría tener un certificado, así como el lugar al que uno accede tiene un certificado, uno desde el punto que accede también podría tener un certificado, y la validación se haga a nivel de certificados. Como hay un tercero, que es esta autoridad certificante, que se encarga de validar que la persona que dice ser realmente lo sea, bueno, ahí es donde radica la seguridad. En realidad, la seguridad entre dos es validada o autenticada por un tercero, ¿sí? Así que bueno, eso está muy piola, para evitar tener que andar poniendo claves. Esto se utiliza, por ejemplo, cuando uno usa SSH, ¿sí? El Secure Socket Shell. Creo que es esa el significado. Si me equivoco, discúlpenme, pero creo que es ese. Bueno, y esto, como les decía, se utiliza en SSH. Hay un certificado de cada lado, y se valida justamente, se autentifican por medio de esos certificados. Bueno, obviamente no es con requisito indispensable, se puede utilizar también una clave, una password común y silvestre, pero está bueno utilizar certificados digitales. Pero bueno, también serviría, por ejemplo, para entrar a un sitio web, ¿sí? Yo puedo montar una extranet, por ejemplo, en un sitio seguro, y darle a toda la gente que quiero que entre un certificado digital, con lo cual mi web server lo que tiene que hacer es validar que los certificados digitales que presenta el cliente que va a acceder sean emitidos por la autoridad certificante a la cual yo confío. Entonces, como yo les di esos certificados, los acepto, ¿sí? Después, bueno, puedo digamos, hacer más fuerte esta seguridad si quiero, también con un usuario y clave. Pero bueno, digamos que el certificado ya me está autentificando quién es. Básicamente, yo sé que el que se está logueando realmente es quien dice ser, y el que se está logueando sabe que se está logueando a realmente el lugar que se quería loguear, ¿sí? Y no que hay un tercero que se está haciendo pasar por el sitio al que yo quería loguearme. Bueno, el tema da para mucho más, ¿sí? Realmente es mucho más complejo el tema de las claves, de la generación de las claves, de los algoritmos de seguridad que se usan, la longitud de las claves. Hay mucho más, pero la idea no es meternos en estos temas tan técnicos, sino dar un poco a conocer de qué se trata esto sin caer en tecnicismos innecesarios. Así que bueno, vamos a cerrar el tema acá, y hoy vamos a hacer algo distinto. No vamos a terminar el podcast. Hoy vamos a tratar un tema más, ¿sí? Un tema de chapa, digamos. Y en realidad es algo de retrocomputación. A mí realmente es un tema que me gusta mucho, la retrocomputación. Y en el podcast yo había puesto que era un podcast que iba a tratar algún tema de retrocomputación, y hasta el momento no hemos tratado nada.
Bueno, en realidad algo sí hemos tratado, pero sin hacerlo expresamente. Y es lo siguiente. Si ustedes se fijan en la intro del programa, en la musiquita de introducción del programa, eh, alguno tal vez la conozca, alguno no. Ojalá que alguno la haya reconocido, y les pido que si alguno la reconoció me diga. Pero es la música de un juego de la Commodore 64, ¿sí? Las viejas Commodore. Un juego que en lo personal a mí me gustaba mucho y que no les voy a dar el nombre ahora, ¿sí? de ese juego, porque bueno, quiero ver si alguien lo puede descubrir. En 2 o 3 podcasts más sí les voy a dar el nombre, y quien nos haya escrito les comentaré, diremos, bueno, quién ganó, por decirlo así. No va a ganar nada, si no hay premio, pero bueno, para que escuchen el nombre de quienes pueden haberlo adivinado. Bueno, y siguiendo con el tema de retrocomputación, tengo algo, quiero hablar de un equipo, ¿sí? De una computadora, ¿sí? Puntualmente, pero voy a obviar las clásicas home computers, ¿sí? Guarda que me gusta mucho y tengo varias Commodore 64, Commodore 128, Plus 4, bueno, una serie de máquinas con sus dispositivos, periféricos, disqueteras, impresoras, monitores, todo eso. Es un tema complicado el tema de la retrocomputación en cuanto al espacio, ¿sí? Hay que tener mucho espacio para guardar estos bichos, y el espacio se agota rápido. Pero bueno, voy a hablar de otros equipos no tan comunes, sí conocidos, pero no tan comunes, que no son precisamente home computers, sino todo lo contrario. Voy a hablar de equipos de la empresa Sun Microsystems, ¿sí? Puntualmente de lo que es el Sun SPARCstation 10, ¿sí? Este equipo es un equipo un servidor, ¿sí? En realidad es un servidor y es una estación de trabajo. En realidad es más una estación de trabajo. Sun vendía exactamente el mismo equipo como Sun SPARCstation 10 como estación de trabajo, y Sun SPARCserver 10, si no me equivoco, también como servidor, pero básicamente era el mismo equipo. Creo que el servidor no traía placa de video, o al menos una placa de menos capacidad, pero eso es todo. En realidad el equipo es el mismo. Yo voy a entrar, si ustedes me permiten, a un sitio en el cual tengo un poco de información sobre este equipo. Bueno, les decía, SPARCstation 10, ¿sí? ¿Qué es este equipo? Es un excelente equipo, ¿sí? Obviamente muy superado y obsoleto hoy por hoy. Era lo que se denomina el form factor, o sea, la carcasa que utilizaban era lo que llamaban los pizza box, ¿sí? Como una caja de pizza un poquito más alta, no de las pizzas a la parrilla, sino de las pizzas redondas, ¿sí? En un cuadrado. De, no sé, digamos que alrededor de 40 y pico, 50 centímetros de lado y unos 10 de alto. Para que sea una idea, utiliza un procesador de hasta 50 MHz, ¿sí? Estamos hablando de velocidades más que obsoletas hoy por hoy. Tenía procesador de 33, 36, 40, 45 o 50 MHz. Digamos que eso era algo que uno podía comprar el equipo con diferentes configuraciones. La tecnología es de bus interna del equipo, es de SBus, ¿sí? SBus es una tecnología propia de Sun. La memoria máxima que permitía era 512 MB, ¿sí? Guarda que estamos hablando de un equipo, no me acuerdo exactamente el año, voy a ver si lo encuentro mientras les cuento, pero del año 90 y algo, ¿sí? 94, 95 calculo que será este equipo. Para ese momento 512 MB era mucho, ¿sí? Era mucho, estamos hablando de memoria RAM y era mucho. Hoy por hoy hay muchos equipos con esa memoria y menos también. Y estamos hablando de cerca de 15 años después, o entre 10 y 15 años después. Lo piola de este equipo, lo bueno de este equipo es que en realidad, si bien tenía un microprocesador, se le podía poner 3 más, ¿sí? Podía soportar hasta 4 procesadores, o sea, era un equipo de multiprocesamiento, de multiprocesamiento simétrico, si no me equivoco es esto.
No soy un entendido en el tema, simplemente un aficionado, me puedo estar equivocando. Así que les pido que si es así me rectifiquen y me informen del tema. Bueno, la tecnología de disco era SCSI, ¿sí? No discos IDE, que se han hecho mucho más comunes con el correr del tiempo. De hecho, la propia Sun, que siempre utilizó discos SCSI, ahora utiliza en sus desktops, hay opciones de equipos con tecnología IDE. Como dato curioso, el equipo tenía un solo puerto serial, que en realidad eran dos, ¿sí? Hay un cablecito muy extraño, podríamos decir, que tiene una ficha que se conecta al puerto serial del equipo y salen dos fichas seriales, o sea, el puerto serial A y B, como lo llaman, está en el mismo puerto. No tengo idea por qué ahorraron en un conector, ¿sí? Ahorraron un conector, no sé si sería un tema de espacio o qué. Tiene, bueno, una salida Ethernet de 10 megabits, y tiene salida, o tiene una conexión ISDN, ¿sí? Tiene una conexión de red totalmente en desuso, me parece, hoy por hoy. Pero bueno, era algo utilizado en aquel momento. Tiene dos puertos en realidad ISDN. No es lo mismo, pero digamos que podríamos tomarlo como lo que hoy es un ADSL. Obviamente es distinta la tecnología y la penetración que tenía la tecnología ISDN es, pero miles de veces inferior a lo que tiene hoy ADSL. Pero bueno, una especie de ADSL muy prehistórica, podríamos llamarla. Pero no había miles de usuarios que lo utilizaban, ni mucho menos. Era todo esto para niveles corporativos, para empresas, ¿sí? Esto no era para tenerlo en la casa. Ni mucho menos el equipo. En realidad el equipo muy caro, ¿sí? Salía muchos miles de dólares. No era un equipo barato, justamente. Bueno, como les decía, soporta 4 procesadores. Creo que después se hicieron procesadores de marca ROS, ¿sí? De marca ROS, si no me equivoco, de hasta 100 y pico o 200 MHz, si bien los originales de Spark eran hasta 50 MHz. ¿Qué más? Estoy mirando acá. Bueno, no mucho más. Las placas de video también eran propias de Sun. Lo que tiene de curioso el conector de video de Sun se llama 13W3, si no me equivoco. Es un conector muy raro que tiene, aparte de, tomémoslo como si fuera un conector paralelo, por ejemplo, pero aparte de los pines tiene algunos redondelitos. Tiene tres redondelitos, tres conectores redonditos adentro, a los que obviamente hay que conectar un cable que tenga esa misma ficha, y ese era el conector de video que utilizaban. También creo que lo utilizan los equipos o al menos los viejos equipos HP, ¿sí? La estación de trabajo de Silicon Graphics también. En realidad ahora dudo, no sé si los HP o eran los Silicon Graphics, las Indigo y ese tipo de estaciones de trabajo. Bueno, pero básicamente es esto. Bueno, el sistema operativo es Solaris. También utilizaban Solaris está basado en lo que es System 5, si no me equivoco. Y estaba también lo que es basado en BCD, que era el Sun OS, ¿sí? Es como que Sun en un momento del tiempo cambió de ramas, ¿sí? Dos grandes Unix eran los basados en Sun OS y los System... perdón, Sun OS no, estoy diciendo mal. BCD, basado en BCD y System 5. Sun en su momento usaba la rama del BCD con el Sun OS, y después cambió System 5 y empezó a llamarlo Solaris a su sistema operativo. Así que bueno, en realidad estos equipos pueden correr cualquiera de los dos sistemas operativos. Obviamente también pueden correr un Linux, un BSD. Yo tengo hoy mi Spark 10 está corriendo OpenBSD. Anda muy bien, realmente anda muy bien. Y se puede utilizar hoy en día como un pequeño servidor web o un servidor de mail. Inclusive yo lo utilicé durante mucho tiempo como un servidor LDAP. Tiene algunos usos hoy por hoy. No es una tecnología
tan obsoleta que no permita ser utilizada. Obviamente es lento, ¿sí? No es para, para montar un server web de alta demanda, ni mucho menos, pero sí para un servidorcito web privado, a lo mejor en alguna línea de DSL que tengamos en casa y queramos poner algo, bueno, es una posibilidad. Son equipos muy, muy estables, y el sistema operativo también lo es, por supuesto, el Solaris me refiero, pero Linux corre tan bien como Solaris en estos equipos. Y bueno, son muy estables, son un fierro realmente. Me gustan mucho los equipos Sun. Y bueno, uno anda muy atrás en las versiones en las generaciones de tecnología Sun, porque son muy caras. Estos equipos fueron comprados, los compré yo, ¿no? De empresas que los dejaban en desuso. Recuerdo irme a Buenos Aires a buscar expresamente este equipo con una unidad de cinta, me acuerdo, de 150 megas, qué barbaridad, ¿no? 150 megas. Y un monitor de 19 pulgadas que solo sirve para estos equipos. La frecuencia de barrido de pantalla no es para cualquier placa VGA que uno quiera conectar, ¿sí? O Super VGA. Bueno, después tienen, como les decía, volviendo al tema de la conectividad que trae este equipo, tiene conectores para el bus, ese bus que les decía cuando hablo de ese bus no es el bus de ahí, sino SBUS, ese bus de SAM. Bueno, las placas tiene 4 o 5 conectores para esto, si no me equivoco. Bueno, conector paralelo, un conector de teclado que es muy similar al de las Mac, al menos de las Mac antiguas, no conozco las modernas. El mouse, como característica curiosa, sale del mismo teclado, ¿sí? No se conecta al equipo. Y bueno, los procesadores, había procesadores Toshiba, en realidad los procesadores Spark, bueno, eso, utiliza procesadores propios de Sun, ¿sí? Los Super Spark en este caso, que estaban licenciados para ser fabricados en algunos casos por Toshiba, ¿sí? De hecho, el que yo tengo creo que... No, Toshiba o Texas Instruments, realmente no recuerdo en este momento. Tendría que abrir el equipo para verlo, pero lo tengo un poco a tras mano y no puedo hacerlo en este momento. Así que bueno, básicamente es eso, es un lindo equipo. Si consiguen uno, está muy piola tenerlo como para probar temas de multiprocesamiento y para probar un sistema operativo como Solaris, más allá que hoy tenemos versiones de Solaris para micros Intel, pero bueno, para arquitectura Intel o AMD, pero bueno, digamos que originalmente surgió sobre estas arquitecturas. Dato curioso, por ejemplo, el sistema de ventilación que tiene es cruzado, ¿sí? O sea, el aire va de un costado hacia el otro, ¿sí? No es que va de adelante hacia atrás como en una PC, sino que cruza todo el equipo y pasa por la fuente también que está sobre un costado. Así que hay que mantener siempre los dos costados del equipo con espacio para que haga una buena ventilación. Bueno, y nada más por ahora sobre esto. Les quería comentar un poco y meter este bocadillo de retrocomputación que creo que me venía debiendo a mí y a ustedes. Bueno, nada más. Esto es todo. Muchas gracias por escuchar. Les recuerdo mi blog, que es el blog de pablot.wordpress.com. Ahí pueden visitarme, dejar comentarios. Les agradezco a todos los comentarios que me han venido dejando. La verdad que dan mucho aliento y muchas ganas de seguir adelante. Y bueno, si quieren que trate algún tema en especial o si quieren hacerme alguna consulta sobre algo, bienvenido sea al mail del programa, que es el podcast de pablot@gmail.com, o algún comentario en el blog. Cualquiera de las dos formas va a ser bienvenida. Bueno, nada más y nos vemos en el próximo episodio. Chau.